a nivel de escuela dominical. 5, pastor. Hechos, capítulo 5. Es un pasaje muy conocido, es el famoso texto de Ananías y Zafira. Yo le pregunté que si lo habían enseñado, que si lo había compartido, me dijo que no, o quizás lo hizo hace mucho tiempo y no recuerda. Me dijo que trabajara ese pasaje. Entonces por aquí vamos bien, tengo la autorización de él. Hechos, capítulo 5. ¿Cuánto tiempo tenemos para esta enseñanza? Yo usualmente coloco el cronómetro para no extenderme demasiado, para no pasarme más de una hora. Sí, una hora pasó. Hechos 5, leemos por favor versículos del 1 al 11. Hechos capítulo 5 dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste a intentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él, y expiró, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para que tu palabra sea comprensible y a la vez podamos aplicarla a nuestras vidas. Permítenos, Dios, honrarte de esta manera, poniendo por práctica tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a observar este texto que hemos leído. Vamos a tratar de darle la interpretación. Y una manera de interpretar un pasaje o de tratar de entender un pasaje es bosquejear. Entonces voy a ilustrarles un poquito en esa parte. Entonces vamos a tratar de hacer un pequeño bosquejo de lo que el pasaje dice, y así vamos a tener un panorama que nos va a ayudar a entender el texto que hemos leído. ¿Qué tenemos en el pasaje? En primera instancia, noten ustedes que Ananías vende su heredad, su terreno. Y dice en el verso 2 que él sustrae de la venta. ¿Qué tenemos ahí en esos 2 versículos? Él vende, pero sustrae algo de esa venta y da a entender de que ha entregado la totalidad de la venta. ¿Cómo podemos entonces resumir esa acción de él? ¿Cuál es la actitud que hay en el corazón de Ananías?
al hacer las cosas de esa manera. Hay codicia, claro, hay codicia. Pero vamos a tratar de ubicar la primera actitud. Miente. Pero cuando él vende, sustrae, lleva a los discípulos, a los apóstoles el dinero y les da a entender que está entregándolo todo, tiene una actitud ¿qué? ¿Ah? Falsa. Engaño. Entonces, número uno, vamos a anotar ahí la hipocresía de él. Entonces tenemos en el texto la hipocresía de Ananías, inclusive de Zafira, porque ella es consciente, ella sabe, pero él es el que está llevando el dinero. Entonces, número uno, tenemos la hipocresía. La hipocresía. ¿Por qué? Porque la hipocresía la entendemos como una acción en la cual él aparenta hacer algo que no lo es. Luego tenemos que dice en el verso 3 y 4 que Pedro confronta a Ananías, le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? Entonces noten la centralidad ahí, versos 3 y 4, que resalta el texto la mentira. Entonces, número 2, tenemos la mentira de Ananías. Número 3, siguiendo en la lectura, ¿qué pasa? En el verso 5 y 6. Cuando Pedro lo confronta, ¿qué pasa? ¿Qué encontramos en el texto? De versículos, no, 5 y 6. ¿Qué pasa en los versículos 5 y 6? Vean, por favor. ¿Qué sucede? ¿Qué hay ahí? Castigo. Y el castigo está representado en ¿qué? Muerte. La muerte. Entonces, número 1, tenemos la hipocresía de Ananías. Número 2, tenemos la mentira de Ananías, porque Pedro la está confrontando, la está resaltando. Y número 3, tenemos la muerte de Ananías. Ya en los versículos 7 al 9, que registra el pasaje del 7 al 9. ¿Qué nos registra? Ha pasado un tiempo, 3 horas, ella aparece, Pedro le dice: ¿vendiste en tanto? Y ella dice: sí. Ella corrobora lo que el otro ha dicho, pero ella no sabe que él ha muerto. Pero ella está diciendo implícitamente las mismas palabras de su esposo. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Que ella de igual manera miente como él. Entonces, vemos la mentira. Ahí se registra la mentira de ella, la mentira de Zafira, obviamente con el elemento de la hipocresía también. ¿Qué registra el pasaje? Versículo 10. ¿Qué pasa? Cayó muerta. Muere. ¿Y qué registra el versículo 11? El temor. Un gran temor se apoderó. Temor de Dios. Hay temor para Dios. Hay gran temor. Este pasaje entonces nos registra la hipocresía de él, de Ananías, la mentira de Ananías, su muerte, la mentira de su esposa, su muerte, y hay un gran temor por lo que ha sucedido. ¿Cómo podemos entonces resumir este pasaje? En una gran mentira y la muerte de ambos. Están mintiendo y mueren. También lo podemos resumir como la hipocresía de ambos y mueren. También lo podemos resumir como para titularlo, el tema, como para extraer el tema, podríamos decir la tentación al Señor y la muerte de ambos. ¿Por qué la tentación? Porque Pedro les dice: ¿cómo así que, dice Pedro aquí, el versículo 9, le dice a ella: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor?
Ese es otro pecado que ellos cometieron. Probar al Señor, tentar al Señor. Este pasaje, hermanos, nos puede llevar a tomar una temática muy importante para la vida de la iglesia, como puede ser el engaño espiritual. Muchos de nosotros podemos estar engañados. Muchos creyentes viven engañados o se engañan a sí mismos y son creyentes. El engaño lo podemos definir como una acción que busca distorsionar la verdad. Y eso es lo que vemos en ellos. Distorsionan la verdad. El engaño se puede describir como dar a la mentira apariencia de verdad. También como una estafa. Y vamos a notar que hay estafa en el texto. También el engaño produce ilusión. Y eso lo hicieron ellos. Produjeron cierta ilusión, cierta expectativa en los demás. Aquí está el dinero. Aquí está la realidad, la totalidad de la venta de la heredad. Entonces llevaron una ilusión falsa a los demás. Y lo vemos en términos familiares, a nivel de pareja, como infidelidad, la parte del engaño. La hipocresía que está en el texto, ahí tenemos como varios temas. Usted podría dirigir el pasaje para hablar a la iglesia como del engaño, de la hipocresía, de la mentira. Yo he trazado enseñanzas directamente dentro de ese contexto de la mentira y la hipocresía. Engaño, mentira, hipocresía o tentar al Señor. Usted puede de ahí desprender, a la luz de este pasaje, una enseñanza. Notamos que el contexto anterior, noten por favor conmigo, vayan allá, capítulo 4, tenemos lo siguiente. Entonces José, versículo 36. Capítulo 4 podemos leer desde el 35. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Viene hablando de las heredades que vendían. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ananías y Zafira quisieron imitar la acción de Bernabé. Y no solamente Bernabé lo había hecho, sino que da a entender el contexto anterior que otros también habían hecho lo mismo. Es decir, habían tomado sus heredades y las habían vendido y las habían puesto a los pies de los discípulos o de los apóstoles para que ellos luego tomaran el dinero y lo repartieran según la necesidad de cada uno. Ananías y Zafira van en esa dirección de hacer lo mismo que hizo Bernabé y que se implica que habían hecho otros. Entonces Ananías y Zafira se están mostrando con su acción como dos personas generosas. Se están mostrando como un hombre y una mujer dadivosos que quieren ayudar a la iglesia, que quieren aportar para las necesidades que la iglesia tiene en su momento. Su propósito es bueno, su intención es buena, mas sin embargo en el fondo está afectada de pecado. ¿Por qué? Porque ellos actúan hipócritamente. ¿La hermana me iba a decir algo? No entendí la estadística cuando usted de la última parte. Hechos 4, 35 al 37. Ah, desde el 45. Dijo 45, pero... 45. Ah, sí. Bueno. No, Hechos 4, 35 al 37.
Es el contexto anterior. Entonces, ¿qué pasa? Ellos venden, toman parte del dinero, llevan el resto, entonces están siendo hipócritas porque pretenden hacer lo mismo que Bernabé, pero en el fondo no lo hacen. Ahí es donde Pedro viene y los confronta. Y les dice, o lo confronta inicialmente, y le dice, porque llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo. Y luego vemos que todos se llenan de temor. En esta narrativa, el texto empieza a mostrar la actitud de una pareja hipócrita. Aparentan dar todo y no lo hacen. Y ahí vemos la hipocresía. Ustedes saben que la palabra hipócrita se deriva de una raíz, hipócritos, que tiene el sentido de actor teatral. En sí, el hipócrita es un actor teatral. Y eso nos remite a las obras teatrales de las épocas antiguas. No sé si ustedes han visto por ahí obras de teatro donde el actor teatral, para representar su personaje, se pone un tipo de máscara, una mascarita. Y esa mascarita que tapa su rostro enseña el personaje, el rostro que quiere representar. Entonces, el actor teatral lo que está haciendo es representar otro personaje. En sí, la hipocresía es eso, es aparentar lo que no somos. Por eso el cristiano tiene que quitarse la máscara. Porque cuando el cristiano tiene ese pecado de hipocresía, lo que lleva delante de él es otro rostro, o una máscara. Y nosotros tenemos que quitarnos la máscara porque la hipocresía es un grave daño a la vida de la iglesia. Ellos, con su actitud inicial, empiezan a afectar la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba guiándolos en un contexto de la iglesia primitiva, y recordemos que la iglesia primitiva en sus comienzos tuvo persecución, y la persecución los lleva a ellos a hacer estas cosas, pero no era algo impuesto, no era por obligación, era la obra del Espíritu de Dios en sus corazones, llevándoles a vender sus cosas y poner su dinero todo al servicio de los necesitados. Entonces, al ellos hacer las cosas de una manera diferente, hacen que Dios tenga que actuar, porque el avivamiento que se estaba dando en la iglesia lo iba a afectar esta clase de pecado. Entonces vemos a Dios que luego actúa con un juicio severo. La hipocresía es un mal dentro de la iglesia y debe ser erradicada de nuestros corazones, porque nosotros debemos comportarnos de una manera sincera, realmente ser los que somos, pero no aparentar, no estar aparentando. Y muchos aparentan y juegan a ser cristianos. Se muestran como cristianos y lo que tienen es un antifaz, una máscara, y la máscara hay que quitarla, porque de lo contrario estamos como un actor teatral. Y muchos en la iglesia son grandes actores, mejores que los de Hollywood, mejores que los de cine. ¿Amén? Amén. Hermanos, la hipocresía, y usted debe saberlo, vemos por ejemplo el caso de David. Comete cierto pecado y su pecado lo lleva a otros pecados. David comete adulterio. ¿Qué hace él para tapar su pecado? Planea cómo ocultar su pecado. Muere Urías, viene el embarazo y se da una serie de pecados sucesivos en la vida de él.
Cuando usted y yo le damos lugar a cierto pecado, eso nos va a conducir a otros pecados. Ellos sustraen, dan a entender que han entregado todo, están teniendo una actitud hipócrita, pero eso los lleva ¿a qué? Al engaño. Engañan. Luego eso los lleva ¿a qué? A la mentira. Pero también estas acciones desencadenan en que ellos están mostrando también en el fondo, como ustedes lo pudieron apreciar en la observación que hicimos al comienzo, ellos muestran codicia, porque realmente si no hubiese codicia en ellos, entonces lo hubieran entregado todo, pero ellos muestran de que hay deseo de tener, entonces no son capaces de hacer lo mismo que hizo Bernabé y que hicieron otros. Y el problema es que no estaban obligados. Por eso, el texto dice que mintieron a Dios, no a los hombres, a Dios. ¿Por qué resalta a Dios? Aunque han pecado contra la iglesia como tal, la han engañado, le han mentido, han sido hipócritas, realmente se están metiendo contra Dios inicialmente porque ellos creen que Dios no se va a percibir de ese pecado. Por eso Pedro luego les dice, porque le dice a ella, ¿por qué tentaste? ¿Por qué probaste? Y el sentido de eso es pretender creer que Dios no los sabría y que Dios no los daría a conocer. Ellos luego son expuestos con su juicio y su pecado descubierto. Y de esa manera están tentando al Señor. Y muchos de nosotros somos tan atrevidos que tentamos, que probamos a Dios. Cometemos ciertas acciones que son pecaminosas y creemos que Dios no se da por enterado, que Dios no va a hacer nada, que Dios no va a tratar con nosotros y que vamos a pasar sin problemas. Y estamos tentando, probando a Dios. Y como se han metido con la iglesia, obviamente se están metiendo con Dios. Entonces, no están obligados. Cuando Pedro dice, han pecado contra Dios, lo que quiere significar es, sí, ustedes han sustraído, no tenían la obligación. Por eso les dice él, usted pudo haber vendido la heredad, quedarse con todo inclusive, no es tuya. Pudiste haber dado lo que quisiste y retener lo que querías retener. De todas maneras es tu heredad, nadie te estaba obligando. Pero con tu acción lo que has hecho es mentir, engañar y robar a Dios. No a nosotros, están robándole a Dios. Y eso puede suceder en la vida de la iglesia. A los hermanos les molesta mucho el texto de Malaquías que habla de robar a Dios, que es un contexto diferente, que es del Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Pero podemos mirar las cosas de una manera muy práctica. Y lo enseñé una vez estando por los lados de San Pedro, providencialmente. Estaba enseñando en Sicuco. Y un hermano allá, muy querido él, estábamos enseñando a nivel del instituto que hay allá, no en la iglesia, sino en el instituto. Yo le puse las cosas de la siguiente manera. No discutamos acerca del tema de diezmos y ofrendas. La Biblia maneja un principio que es el dar. Nos llama a dar. ¿Amén? Amén. Dar. Hay un principio, hay una palabra expresa.
bíblicamente hablando a la luz del Nuevo Testamento, somos llamados a darlo todo. Dios entregó a su Hijo, y dice único, pero era el todo por nosotros. Era el todo, se despojó. A nosotros el Nuevo Testamento nos habla de ofrendar. Pero cuando usted lee bien el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo, usted nota las conexiones que hay entre el Nuevo y el Antiguo. Para citar un ejemplo, no pondrás bozal al buey que trilla. Lo dice Pablo en el Nuevo, pero es del Antiguo. Entonces, la Biblia dice que todo es de Dios, que todo le pertenece a Dios. Y si entendemos ese principio, si todo es de Dios, yo que vengo a hacer de lo que le pertenece al soberano. O sea, lo que yo tengo, mi dinero, mi celular, mi vida, mis hijos, mi casa, mi carro, todo eso es de Dios. Entonces, si eso es de Dios, ¿yo qué soy? Administrador. Yo debo ser buen administrador, ¿sí o no? Sí, amén. Que Dios me dice, yo te entrego todo esto para que administres, para que administres. Entonces, con respecto a mi dinero, yo soy ¿qué? Administrador. Administrador. Entonces, si yo no administro bien, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? Acabo con todo. Entonces, independientemente de los términos, llámese diezmo, llámese ofrenda, es el dar. Entonces, yo debo administrar tiempo, ¿cierto? Sí. Hoy el hermano oraba de una manera muy puntual, ahorita al comienzo. Hoy, día del Señor, muchos quizás no están aquí porque no han entendido que este día es para el Señor. No están administrando este día. Entonces muchos hermanos pueden llegar al culto con afán, ¿sí? Otros quizás le están dando prioridad a otras cosas, pero este día es para el Señor. El día completo. Yo puedo estar aquí hasta las 12, 1, 2 de la tarde, y al salir de este lugar yo debo glorificar al Señor con todas mis acciones. Entonces yo este día lo debo administrar para Él. Mi casa, mis hijos, mi esposa, mi dinero. Entonces, Dios me da a mí 100 pesos. ¿Correcto? Yo debo administrar esos 100 pesos para pagar mis servicios públicos, para pagar el impuesto del carro, para echarle la gasolina, para vestirme. Yo debo administrar ese dinero. Pero dentro de todo eso hay un ítem, que es su iglesia, su reino. Yo debo administrar para todo eso. Pero si yo administro para todo esto, excepto Él, ¿estoy administrando bien? No. Entonces, pero resulta que bíblicamente yo debo entregarle a Él. ¿Sí o no? Yo debo entregarle a Él. No estoy hablando en términos de cuánto, sino conforme Él me provee y yo administro. Porque si usted no administra, usted nunca va a tener para dar. Nunca va a tener si no administra. Entonces, si usted no da, número uno, es un mal administrador. No le está administrando bien al que le da el recurso. Y si usted no le da a él lo que usted le debe dar, ¿usted qué está haciendo? Robar. Y no tengo necesidad de ir a Malaquías, porque estoy tomando
lo que no es mío, lo que es de Él, yo le estoy dando un uso que no es. Yo estoy diciendo, esto lo uso así. Esto lo uso así. Y Él me dice, es que no es así. Tiene que ver mucho con esto. Ellos estaban robando en la práctica. En la práctica estaban robando. Y muchos de nosotros, en la práctica, le robamos al Señor. No tenemos tiempo para orar, para congregarnos, para dar, para discipular, y Él nos entrega todo. Nuestra actitud para con Él es de agradecimiento, pero ¿qué? De labios, no más, de labios. Hermanos, la acción de ellos es agradar a los demás. Tengamos cuidado en nuestras iglesias. Hay hermanos que se paran a dar un supuesto diezmo y resulta que no están dando un diezmo. Y otros lo están viendo que llevan el billete o el sobre. Otros están viendo que el hermano X y la hermana Y se paró a diezmar, se paró a ofrendar y no están dando conforme a como debe ser. Y los demás, la iglesia está viendo. Ojo con esas actitudes de pararnos a dar hipócritamente. Hasta en eso tenemos que ser muy cuidadosos. Agradar a la iglesia, querían ellos. No están obrando correctamente. Hay hipocresía, mentira, pretendiendo mostrar que lo están dando todo. Y resulta que han sustraído algo del resuelto. Eso es como por usted decir, usted hacer un gran negocio. Hacer un gran negocio. Usted decir en su corazón, voy a diezmar de este negocio de 100 millones de pesos, voy a diezmar este 1.000.000 de pesos. Pero luego usted en el proceso de darlo se arrepiente. Así pasa con muchos, se arrepienten. No, es que yo necesito la plata para esto. Vea, nosotros tuvimos una experiencia hace tiempo. Mi esposa tiene unos hermanos medios. El papá de ellos, padrastro de mi esposa, muere. Ellos heredan ciertas cantidades de dinero y ellos se quieren, en su momento, quieren agradar a los demás hermanos y compartir algo de lo que han heredado. Le dicen a mi esposa, tu carrona, como vos no tenés lavadora, buscate una. Que te voy a regalar, le dice uno, te voy a regalar una lavadora. Eso sí, de segunda. Y nos fuimos por todas las prenderías buscando una de segunda. A la hora llegamos, listo, ya la vimos. Estamos esperando la lavadora. El corazón del hombre es engañoso. Aún de nosotros los cristianos es engañoso. Entonces, vas a hacer tal obra de misericordia y después te arrepentís. ¿Por qué? Porque tu corazón te dice, necesitas ese dinero para otra cosa, para tus hijos, para el paseo, las vacaciones. ¿Me entienden? Y eso que muestra codicia, como fue el caso de ellos. Entonces, hermanos, ellos sustraen, mienten, pero es equivocada la intención. ¿Por qué, hermanos? Y es un grave peligro que corre la iglesia en el día de hoy. Ellos, tratando de imitar a Bernabé y a otros, se muestran muy espirituales. Y no lo eran tanto. No lo eran. Pensaron ayudar, pero su motivación no es la correcta.
No se explica cómo Pedro supo del pecado de ellos. Porque el texto dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Lo que sí debemos admitir es que hay una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Le ha dado el privilegio de poder conocer qué hay en el corazón de ellos. Y así empezar a confrontar ese pecado. Leemos que el texto dice que Satanás llenó tu corazón. Hermanos, como creyentes, estamos expuestos a la influencia del enemigo. Él tentó al Señor en el desierto. Él es el adversario, el enemigo de nuestras almas. Él quiere incitarnos a pecar. Más sin embargo, la responsabilidad es de Él. Porque Pedro luego dice, verso 4, reteniéndola, es decir, si te quedabas con la heredad, si la vendías, te podías quedar con el precio de la venta. No te quedaba a ti. Y vendida, no estaba en tu poder. O sea, tenía dos opciones. No venderla y quedarse con ella. Venderla y quedarse con la totalidad del dinero. No tenía necesidad de llevar cierta parte y decir, lo he entregado todo. O podía llevar cierta parte y haber dicho, doy esto y me quedo con esto. A él no le estaban imponiendo nada. Pero él hace uso, gala de ser un hombre espiritual. Y Pedro le dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Es decir, tiene una influencia de nuestro enemigo. Pero eso estaba en el corazón de él. Él estaba alimentando eso. Él estaba cultivando la manera, estaba planeando cómo cometer esa acción, cómo llevarla adelante, cómo salir airoso sin ser descubierto. ¿Y Satanás qué hace? Le ayuda, lo apoya. Satanás de una manera sutil trabaja en su mente para que progrese en lo que ya hay en su corazón. Hermanos, ellos son miembros de la iglesia. Han sido influenciados. Pero ese llenó tu corazón. Se intercambia por la responsabilidad que Pedro coloca en el texto en la vida de Ananías. Entonces su pecado en sí corresponde a su propia naturaleza. En otras palabras, él no puede decir, no, Satanás me obligó a hacerlo, como sucede con muchos. Quieren culpar al enemigo para no hacerse responsable de su pecado. No, él es responsable de su pecado. Y vemos que hay varios pecados. Y todo eso se le da a él por no resistir. Él debió resistir, porque la Biblia nos manda a resistir al enemigo. Luego tenemos el juicio, la muerte de él, la muerte de ella. Han mentido, han engañado y consideraron que podían engañar al Espíritu Santo, precisamente en el caso de ella. Hermanos, hay que ser temerosos de Dios. Y eso es lo que pasa en la vida de ellos. Han perdido temor de Dios. Cuando perdemos temor de Dios, entonces pecamos y creemos que no va a pasar nada. Pecamos y creemos que Dios no va a tomar medidas disciplinarias contra nosotros. No, a los que ama el Señor disciplina. Recordemos en ese pasaje que leemos cada que tomamos la Santa Cena, que dice que por tomar la cena indignamente, muchos que habían muerto, duermen en el Señor, durmieron en el Señor, estaban enfermos
y otros debilitados. Hermanos, el pecado es cosa seria. Y Dios lo que está haciendo con este juicio que determina es que santificar la iglesia, purificar la iglesia. Por eso el creyente debe ser temeroso delante de Dios, delante de los hermanos. ¿Por qué? Porque así como lo hizo con ellos, también nos puede cortar a nosotros. Vemos, y hay casos en la Biblia de otros que murieron súbitamente. Caso de Usa, cuando quiso tomar el arca. Aquellos que ofrecieron fuego extraño, un incienso que no había pedido Dios, también mueren. Hermanos, hay que temer al Señor. Pero el problema es este, que muchos, como en el caso de ellos, estaban temiendo, no tenían temor de Dios. Pensaron que no iban a ser descubiertos. Y el temor de muchos se basa en eso, en la posibilidad de ser descubiertos. Entonces, muchos temen pecar por el temor de ser descubiertos, y en cierto sentido como que está bien. Pero nosotros no debemos dejar de pecar por esas razones. Nosotros debemos no pecar es por honrar a Dios, por reverenciar a Dios. No dejemos de pecar para evitar castigo o disciplina. Estamos perdiendo el orden de las cosas. No. Cuando dice la Biblia que hay temor, muchos temieron, es por el juicio, por la disciplina. Pero el creyente, el temor del creyente debe estar basado en reverenciar, en honrar a Dios. El temor del impío es ese. No peco para que no me pase esto. No peco para que, por decirlo, no robo para que no me metan a la cárcel. No, el creyente no puede pensar a la luz de las Escrituras de esa manera. No, yo no peco porque yo honro a Dios. Cuando miramos el caso de este hombre llamado José, que es tentado a acostarse con esta dama que era la esposa del señor, del dueño del reino de Faraón. ¿Recuerdan ese pasaje? Sí. Ella se llamaba ¿cómo? La esposa de Faraón. Potifar era el Faraón, Potifar. Y la esposa, bueno, no recuerdo el nombre, o no sé si está en el texto exactamente, pero lo cierto del caso es que él es seducido por ella. ¿Recuerdan? Sí. Él huye en el instante de la prueba. Ella quiere acostarse con él. Ella quiere tener relación con él. Él huye. Y él dice en ese pasaje que él lo hizo por causa de su jefe, de su amo, de su señor, que él le había puesto todo a él menos su esposa. Pero cuando analizamos teológicamente la acción de este hombre, él, sí, dice el texto que lo hizo por causa de él, pero teológicamente lo hizo por temor de Dios. ¿Por qué? Porque al no hacerlo, al no acostarse con ella, al no ceder a ese tipo de tentación, ¿qué está haciendo él como un hijo de Dios? Glorificando al Señor, honrando al Señor, dando testimonio de ser un hijo de Dios. Entonces nuestro temor debe tener ese tipo de fundamento. Yo no peco porque me voy para la cárcel. No, yo no peco porque yo reverencio, amo, honro, respeto a mi Señor y no me atrevo a pecar. Hermanos, eso hicieron ellos. Tentar, probar, pensando que no serían descubiertos, y el pecado fue expuesto públicamente. ¿Qué tenemos que aprender de ahí también? Que nuestro pecado puede ser expuesto públicamente. Usted y yo, como hijos de Dios, podemos ser avergonzados por el Señor a causa de nuestro pecado. Usted pecar en secreto y Dios publicar su pecado en público para vergüenza suya y llevarnos a la vergüenza.
¿A cuántos hermanos en nuestra iglesia les ha tocado pararse delante de la asamblea, pararse a pedir perdón? Eso es causa de vergüenza. Claro, no tener que pasar aquí al frente y decirle a toda la asamblea, hermanos, perdónenme porque hice esto. Y eso es estar expuestos a la humillación para poder recibir exaltación. Pero si queremos evitar este tipo de cosas, entonces, hermanos, tengamos ese temor reverente y no ceder a este tipo de tentación. Mirando el contexto del día de hoy para ir terminando, es común que seamos incitados por nuestro adversario a pecar. Pero debemos reconocer que se trata de nuestra naturaleza, de ese remanente el cual hay que mortificar. Por lo tanto, debemos examinar nuestras vidas y mirar qué áreas deben ser mortificadas para no pecar. Hay personas de oración, de cierta consagración, pero pueden estar en la categoría o en la condición o estado de Ananías, es decir, y también de Safira, es decir, mostrar una espiritualidad, pero que aún le falta, porque tiene una conducta hipócrita. Es decir, hermanos, no aparentemos, no es ufano, de que usted es un gran creyente, de que usted es dadivoso, de que usted madruga a orar, de que usted es, de que usted aquello, de que usted se lee la Biblia 2 o 3 veces en el año, y usted con su esposa aquello, que con mis hijos esto. No. Ellos mostraron algo, quisieron mostrar algo que no tenían. No nos demos a la tarea de aparentar. No, hermanos. Ellos, dice el texto, que Satanás llenó a él su corazón, obviamente en ella. La obra del Espíritu Santo, la Biblia dice que nos debemos de llenar, debemos de procurar llenarnos del Espíritu Santo para no llenarnos de otras cosas. Cuando nos llenamos de otras cosas, nos alimentamos de otras cosas, entonces nuestro corazón va a actuar conforme a lo que estamos recibiendo. Tengamos cuidado con esa parte. Miremos de qué nos llenamos, para darnos cuenta entonces qué es lo que amamos, qué es lo que hay en nuestro corazón. Algunos se están llenando más que todo de lo material, de lo externo, de lo personal, de sus metas, de sus propósitos. Pero yo le recomiendo que en todo esto usted incluya en sus metas, propósitos al Señor. Entonces llenémonos del Señor, que el Señor sea una prioridad en nuestras vidas, lo otro sea algo como un valor agregado a lo secundario, y en esa medida entonces nuestra espiritualidad va a ser más pura. También el juicio de Dios es claro sobre un pecado deliberado como estos, porque ellos pecan deliberadamente, y como dice el autor a los Hebreos, cuando pecamos deliberadamente, entonces tendremos de parte de nuestro Dios, como hijos suyos, su disciplina. Y horrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Debemos de decir, a manera de conclusión, que estamos en un texto que presenta un juicio o disciplina por parte del Señor. Han mentido, han engañado a través de una conducta hipócrita. ¿Por qué no tuvieron otra oportunidad? Sería una pregunta buena que le hice al texto. Pero vemos que Dios es soberano y eso nos debe llevar a temer. Muchos han pecado
en su momento no ha pasado nada, no han visto la mano de Dios inmediatamente sobre sus vidas y eso los ha llevado a volver a pecar o a continuar pecando. Ojo con eso. Porque a ellos no les dio la oportunidad de nada, mueren inmediatamente. Y es muy posible que lo pueda hacer con cualquiera de nosotros. Pero porque quizás hayamos hecho esto o aquello y no ha pasado en el momento nada, no abusemos de la paciencia, de la misericordia de Dios. Abusamos, porque quizás nos está dando oportunidad de enmendar, de arrepentirnos. Y muchos abusan de la paciencia de Dios. Hermanos, mucho cuidado con eso. Él tuvo su potestad de eliminarlos. Y esto, como dije ahora, este pasaje nos enseña que delante de un Dios santo, la iglesia debe vivir conforme a lo que Él es, santamente, vivir en santidad. Hermanos, no tratemos de probar al Señor, de pensar pues de que vamos a pecar y Él no se va a enterar. Ellos son sorprendidos, atrapados en su propio pecado y eso debe llenarnos también a nosotros, como a todos ellos, de mucho temor. Y aunque hay una influencia, ellos son responsables de su pecado. Así que, hermanos, tenemos un texto que lo podríamos titular de varias maneras. Se podría hablar, centrarse en la hipocresía, en la mentira, en el engaño o en la tentación al Señor. Todo eso está ahí. Y para nosotros, siendo un hecho histórico, nos da unas grandes verdades que debemos tomar como advertencia para no pecar de esta manera. Amén. Amén. Porque hay un juicio. Y el Señor limpió y continúa. Porque tengo la experiencia de hermanos sirviendo al Señor en pecado y Dios los quita de esos cultos o de esos ministerios, los baja, porque su iglesia es santa. Amén. Padre, te damos gracias. Para ti, Señor, la gloria. Para ti, Señor, la honra. Que este pasaje que hemos examinado nos ayude, Señor, a vivir reverentemente, honrándote, glorificándote. Danos ese temor necesario para obedecer tu palabra. Quita de nosotros, Señor, pecados como la hipocresía, que llevó a esta pareja a mentir a la vez. Es un conjunto de pecados, es un paquete completo. Hipocresía, mentira, engañan, tientan al Señor. Todo esto juntos. Y eran cristianos. Eran miembros de la comunidad, de la iglesia naciente en Jerusalén. Es indudable que lo eran. Mas, sin embargo, dieron lugar en su corazón a un pecado o pecados como estos. Y por eso tu juicio, por eso tu disciplina. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de todas estas cosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, te pregunto, o sea que somos malos administradores e hipócritas cuando dejamos como